Definir el proceso de sensopercepción y sus componentes es la parte 7 del módulo de psicología. En la sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. Sensopercepción. ¿A través de qué? O percepción sensorial a través de los sentidos que tenemos. Vamos percibiendo pues algunos estímulos, vamos capturando imágenes, olores, texturas y las procesamos de manera cerebral, ¿no? Y vamos asociando, hay una asociación de cosas que ya conocemos en su textura, olor, su color, tamaño, que no es necesario que veamos esas cosas cuando el cerebro ya tiene una relación, cuando ya hay un procesamiento que identifica esas cosas, ¿no? Cuando están cocinando algo en tu casa y tú estás en tu cuarto y te llega el olor, sabes que están cocinando, ¿no? Porque en tu casa normalmente pues van reciclando las mismas comidas, porque todos tenemos hábitos donde vamos comiendo lo mismo, ¿no? No todos los días, pero que van reciclando, ¿no? Lo que comió y a lo mejor no vuelvo a comer dentro de 8 días. Entonces vamos identificando esos olores. Sin embargo, si llegamos a un lugar donde están cocinando algo que jamás hemos comido, aunque nos va a llegar el olor, vamos a percibir el olor, pero no vamos a identificar a qué pertenece ese olor. Entonces, se van estas relaciones, estas percepciones que hacemos de manera sensorial, hay un procesamiento cerebral y hay una asociación gracias a las percepciones sensoriales procesadas de manera cerebral. Cuando no hay ese procesamiento y una identificación de lo sensorial procesado a través de lo cerebral, no, aunque la experiencia parezca la misma y el proceso parezca el mismo, no vamos a identificarlo. De la sensopercepción, tal y como indica su propio nombre, consta de dos partes, la sensación y la percepción. La sensación es un proceso neurofisiológico que implica la recepción de información mediante receptores sensoriales distribuidos por el organismo que proviene de nuestro propio cuerpo y del entorno. Las sensaciones o esas percepciones, puedo tener percepción, obviamente están relacionadas con el entorno en el que estamos, pero yo también puedo tener percepción y sensación de mi propio cuerpo, ¿no? Yo puedo tocar e identifico cuál es mi mano y cuál es este, mi pie. Y a través de identificar mi propia mano y cómo se siente mi mano, puedo identificar si de una persona estoy tocando la mano u otra parte del cuerpo, ¿no? A través de identificar eso en mi propio cuerpo. Pero también el entorno me crea ciertas sensaciones, ciertas percepciones. Por ejemplo, identificamos cuando hace frío, cuando hace calor, pero no para todas las personas es igual. También este proceso de sensopercepción es distinto también en cada individuo. Hay personas que pueden percibir a determinada temperatura que está haciendo frío, y hay otras que a la misma temperatura y que vivan en el mismo lugar sientan que hace calor. Es más probable que estas sensaciones y percepciones cambien si las personas habitan en lugares distintos, ¿no? Alguien de que vive en la playa pues está acostumbrado a ese clima, ¿no? Y todos los días vive ahí, y en diciembre se pone su suéter, como si hiciera calor. Nosotros decimos como si hiciera calor, o sea, nosotros vamos en diciembre a la playa y vemos a la gente que vive, sí, que usa suéter, ¿no? Porque hace un calorón. Para ellos hace frío porque ellos su temperatura en verano a lo mejor es de 32 grados a las 2 de la tarde y en invierno es lo mismo. Esos 7 grados de diferencia son muchos. Para nosotros 25 grados nos estamos quemando, pero para ellos 25 grados son 7 grados abajo de lo que estamos. Una diferencia, una sensación térmica muy grande de diferencia. Ellos tienen frío.
Entonces, esas sensaciones y percepciones están condicionadas también por el entorno. Y no nada más por el entorno físico. Este fue un ejemplo de un entorno físico, pero también están condicionadas por el entorno emocional, por el entorno psicológico. A veces, pues, hay personas con problemas psicológicos que van a terapia, que a veces la recomendación es cambiar de entorno, pero cambiar no el entorno físico tal cual, sino cambiar de entorno emocional. Eh, bueno, las relaciones que son dañinas están clasificadas como relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí, no? Entonces, la recomendación, pero te vuelves también codependiente de la relación. Uno es que se alimentan del conflicto y que si no están en conflicto permanente, no están bien. Entonces, necesitas primero aceptar que esa forma de vida no es adecuada, que está mal, que no puedo estar viviendo con conflictos todos los días y pareciera que siempre tú, o sea, el mal no está en ti, ¿no? El conflicto siempre lo ocasionan los demás, pero lo común es que tú siempre estás en el conflicto, ¿no? Pues, si tú siempre estás en conflicto, no importa con quién sea, quiere decir que el problema no son los demás, ¿no? Que tú eres el que está buscando esa situación conflictiva. Entonces, el entorno es todo, el entorno psicológico, físico, ambiental, emocional, todo ese entorno condiciona las sensaciones y las percepciones que tenemos. Existen distintos tipos de sensaciones. Las interoceptivas que nos informan de los procesos internos de nuestro propio organismo a través de órganos como las vísceras y moléculas de ánimo, las propioceptivas que nos sirven para saber situar nuestro cuerpo en el espacio, procurando información sobre la postura o el movimiento, y las esteroceptivas que nos proporcionan datos del entorno mediante los sentidos, gusto, tacto, olfato, vista, oído. Siempre que hablamos de interoceptivas que nos informan de los procesos internos, yo creo que ahí hay una error, deben ser introspectivas. Cuando hablamos, por ejemplo, de interrelaciones, es que son entre, por ejemplo, entre distintas personas, ¿no? Unas con otras, unos grupos con otros. Ahí, por lo que definen, quiere ser introspectivas. Interceptivas que nos informan de los procesos internos de nuestro propio organismo. Porque son intro, todo lo que sea intro está dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Interceptivas que nos informan de los procesos internos de nuestro propio organismo a través de órganos como las vísceras y moléculas de por ejemplo, percepciones relacionadas con nuestro organismo y en esta parte que mencioné de nuestra vida. Cuando vamos a los juegos mecánicos. Es decir, y ¿sabes qué siento? El estómago es porque están viendo, están bajando, están moviendo de un lado para otro por el movimiento al que lo estás sometiendo, ¿no? Un movimiento que no es natural, que tus órganos internos no tienen de manera natural no lo sometes todos los días a este ajetreo, ¿no? Pues el día que vas a los juegos mecánicos y te subes a juegos con un movimiento muy brusco, pues tienes esa sensación y terminas hasta haciendo guas, ¿no? Las propioceptivas. Bueno, propioceptivas ya ahí lo dice, nos sirven para situar nuestro propio cuerpo en el espacio. Nos sirven para saber dónde estamos y ubicarnos, ¿no? Difícil, es más, hasta a veces nos ocurre y mucha gente ha hecho existe la broma, ¿no? De que tú sabes que hay una silla ahí y de repente tú llegas, tú sabes que ahí hay una silla, pero ya te quitaron la silla y te caes porque tú ya estás ubicado en ese espacio, conoces ese espacio. Por ejemplo, en tu cuarto, a lo mejor te puedes mover a oscuras porque sabes dónde están las cosas. Te ubicas en los espacios. No aquí en un lugar desconocido, en un lugar desconocido no pasa. Si hay cosas, vas a chocar con todos, están oscuras, ¿no? Pero en el espacio que ya conoces, más o menos sabes, y si no, por lo menos sabes que voy a llegar a la escalera y vas esperando la vuelta. Pero donde no sabes qué hay, no tienes esa ubicación espacial. Pues todos estos volvemos. Hay un procesamiento cerebral
que se da a través del conocimiento del espacio en el que me desenvuelvo. Y luego las estereoceptivas, que son externas, que nos proporcionan datos del entorno mediante los sentidos, gusto, tacto, vista, oído. Entonces, las estereoceptivas externas a nosotros, entonces son las percepciones y sensaciones que tenemos a través de lo que está fuera de nosotros, del entorno en el que nos desenvolvemos. El proceso de percepción se desarrolla en tres fases. Primero se recibe la información sensorial. Segundo, hay un proceso de discriminación y selección de los datos sensoriales que accede de nuestra conciencia. Y tercero, las áreas encargadas del procesamiento sensorial se ocupan de interpretar y procesar en base a conocimientos adquiridos y experiencias previas los datos sensoriales, aunando la información recibida con la previamente adquirida y generando una experiencia perceptiva consciente. Entonces, ahí tenemos el tema 7 del módulo de psicología y vamos con preguntas directas. Ahora sí cierren su documento, ya lo leyeron, ya lo repasamos. Y entonces, ¿qué es la sensopercepción? Para el que quiera, ¿qué es la sensopercepción? ¿Sí? ¿Cuáles son sensaciones y percepciones que recibimos a través de qué? Los sentidos pueden ser ¿de qué tipo? Internos y externos. Los dos. ¿Cuáles son las fases de toda esa parte de la sensopercepción? ¿Cuáles son las fases? Bueno, ¿cuántas son primero? Tres. ¿Y cuáles son? ¿No? No. Esas son las zonas, esta quiero decir de la ¿intro qué? Bueno, esas son las formas, ¿no? Internas y externas de lo que. Y estaban también las propioceptivas, ¿no? Introceptivas, propioceptivas, esteroceptivas. Esas son las tres, ¿sí? Pero ahora las fases, que también son tres, para que se lleve a cabo todo este proceso de la percepción, desde que recibimos la percepción y hasta que ya hay un proceso, ya somos conscientes de lo que ocurre. Ajá, ajá. Esa parte de interpretar podría acabar en el mismo procesamiento, ¿no? O sea, en la parte donde estás procesando, esa donde estabas, antes de decir de interpretar, que lo que usted como la tercera es el procesamiento, ¿no? Primero recibimos, procesamos, después nos hacemos conscientes, tomamos conciencia de, del proceso. Pues ahí en eso, en ese repaso que hicimos, ahí está el resumen de lo que vimos, de eso habla, ¿no? De eso habla entonces, ¿cómo, cómo aprendo y cómo fijo mejor la información? No es tanto a base de repetir, es a base de sintetizar, como ahorita sintetizamos rápidamente la información que tenemos ahí. Y otra, que no falla es comunicársela a alguien. Comunicar, y lo que funciona mejor es que te la comuniques a alguien donde tengas la responsabilidad de que está alguien lo aprende. Pero esa parte es difícil conseguirla, pero sí se pueden hacer grupos de estudio donde uno le explica a otro y por lo menos si, si quiero hacerlo bien y si me preocupa hacer las cosas bien, por lo menos voy a tratar, voy a esforzarme para explicarlo bien, aunque sé que es un ejercicio para ver, para estudiar, ¿no? Si no me preocupa, pues me vale gorro y no me importa cómo lo hago, ¿no? Pues ahí no funciona. Para esto necesitamos
tener la conciencia y que efectivamente me preocupe hacerlo bien para obtener este esfuerzo. Y cuando lo transmito el conocimiento es más fácil fijarlo porque se hace significativo, porque tengo una responsabilidad de transmitirlo de la mejor manera. Entonces vamos con el 8. Mismo ejercicio. En el que sigue Gabriela y Jania, en el 8 les voy a preguntar a ustedes dos directamente. Ahí lo tienen en el WhatsApp, a las 12 los mandé. Si no, ahorita lo repasamos igual que que el 7. Y después preguntas para ustedes, Jania y Gaby. Las del 7 fueron las que contestaron aquí. ¿Ya quedó? Sale, entonces el 8. Identificar los diferentes sistemas perceptivos, visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Sistemas perceptivos, que son prácticamente lo que le llamamos los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Se sabe que hay más sentidos, muchos más sentidos perceptivos, pero hablamos de cinco sentidos que son los que
los que nos enseñan en la escuela, ¿no? El sistema visual, pues ya sabemos, está compuesto por los ojos y el cerebro que interpreta la información que recibe a través de los ojos. Vemos, por ejemplo, que la parte olfativa y la visual están conectados directamente al cerebro. Lo vimos ahora que empezamos a hacer este reparto de psicología, lo veíamos la clase pasada, ¿no? Que la parte olfativa y la visual está conectada directamente al cerebro. El sistema auditivo está compuesto por los oídos y, bueno, también el auditivo está conectada al cerebro. Están en esta forma. No tendría caso que bajaran primero a la médula o a la otra para luego regresar al cerebro, ¿no? Si ya están ahí, pues lo más lógico, y así funciona todo. ¿Con qué? Con este principio del mínimo esfuerzo, la mínima energía. Todos queremos hacer el mínimo esfuerzo para obtener los mejores. Mientras menor energía gaste para obtener los mejores resultados, mejor. Así funciona la naturaleza y así funciona nuestro organismo también. El sistema olfativo está compuesto por el olfato y el cerebro que interpretan la información que recibe a través del olfato. Digamos, estos tres van directamente al cerebro. El sistema gustativo está compuesto por la lengua y el cerebro que interpreta la información que recibe a través de la lengua. El sistema táctil está compuesto por la piel y el cerebro, pero aquí el sistema táctil ya no está conectado, ya no va directamente al cerebro. Los otros tres, digamos que van directamente al sistema nervioso central. El táctil ya va al sistema nervioso periférico. Pero todo lo que llega por medio de nuestros sentidos, finalmente, por algún medio u otro, llega al cerebro. Ya sea que esté conectado de manera directa o que tenga que recorrer un camino para llegar al cerebro, pero todo finalmente llega al cerebro, que es el que procesa la información, el que procesa esas sensaciones, esas percepciones, para luego hacernos conscientes e ir teniendo información que vamos acumulando en nuestra experiencia diaria, que se puede transformar o no en conocimientos que podamos aplicar de manera consciente. ¿Por qué iba a decir en conocimientos o no? Porque a veces, bueno, cuando hablamos de experiencia, pensamos que experiencia es mucho tiempo de realizar una actividad. Para mí eso no es experiencia. La experiencia es sin mucho tiempo de realizar una actividad combinada con la acumulación de conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar esa actividad. Porque yo puedo pasar 30 años haciendo una cosa y siempre la misma. Entonces esa es la experiencia, ese es tiempo desperdiciado, ¿no? Entonces la experiencia no es eso. El tiempo acumulado haciendo una actividad más la acumulación de conocimientos, habilidades y destrezas en el desarrollo de esa actividad. Eso está bien fácil. Les tocó la fácil, Tania y Gaby. Empezamos con Tania. ¿Cuántos sistemas perceptivos se enumeraron ahí en el tema 8? ¿Cinco? ¿Cuántos? ¿Cinco? 5, bien. Dime 3, Tania. El del tacto, bueno, ¿Sí? sí, tacto, olfato y Acuérdate de los 5 sentidos, Tania. ¿No veías hi-fi? perdón, es que se trabó mi teléfono. Y visual. Gaby, dime los otros dos. Dijo visual, tacto, ¿y cuál otra dijiste, Javier?
El del olfato. Olfato, visual y tacto. ¿Cuáles son los otros dos, Gaby? Creo que hasta a mí se me estuvo trabando. Ya, pero si son de los cinco Sí, sentidos, ya voy a mencionar todos porque como se me trabó. sí, sale pues. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Bien, Gaby. Entonces, ahora todas estas sensaciones, ¿a qué están conectadas? Ah, Finalmente, el ¿a dónde cerebro. llegan? ¿A dónde? ¿A dónde llegan? Ah, el cerebro. Cerebro, bien. Y ya, pues ya no hay nada más que decir de eso, ¿no? Ahí está. Entonces quedó el 8 listo. 9 se los voy a dejar, ahí está, que lo puedan leer hasta donde están. Si lo tienen ahí a la mano, Gaby y Jania, si lo pueden estar viendo o no. Sí. Ahí es donde se los envié. Bueno, si no, de todos modos lo estamos repasando, pero ahí lo tienen para que lo puedan repasar. Otra vez, vemos el repaso del 9 y ahorita preguntamos. Reconocer los conceptos de aprendizaje y memoria.
Aprendizaje y memoria son mecanismos específicos que se activan por estímulos ambientales y que son capaces de modificar las conductas. Además, esos estímulos pueden influir en la conducta a través de su interacción con programas genéticos. El aprendizaje y la memoria son características propias de los seres humanos. En general, todos los seres vivos llevan algún tipo de aprendizaje, ya sea consciente o no. Por ejemplo, y ese aprendizaje pues, se puede llevar a nivel fisiológico, a las funciones fisiológicas. Por ejemplo, las bacterias con los antibióticos, pues van evolucionando y se van haciendo más resistentes. Hay una información que va quedando genéticamente, que van fijando y que van desarrollando resistencia. Hoy en día se piensa incluso que los antibióticos hacen más daño que bien. Si bien te están, en el momento te pueden ayudar, a la larga estamos fortaleciendo a las bacterias. Estamos creando bacterias más fuertes. Y cada vez necesitas antibióticos más fuertes. Y entre más fuerte sea el antibiótico, más daño te va a causar. Entonces, ese aprendizaje te da de manera consciente o no, en la mayoría de los, o prácticamente en todos los seres vivos. En los seres humanos tenemos aprendizajes conscientes y aprendizajes inconscientes, pero cuando eres consciente de que eres un ser, que una de tus características principales es aprender y utilizar ese aprendizaje, ya prácticamente todo tu aprendizaje es consciente, porque eres consciente de que aprendes. Por ejemplo, Homo sapiens significa hombre que sabe. Y Homo sapiens, de hecho nosotros ya ni siquiera somos Homo sapiens, somos Homo sapiens sapiens. Hombre que sabe que sabe. Entonces nos hemos hecho conscientes del conocimiento que tenemos y conscientes, por eso decimos que vivimos en la era del conocimiento y somos conscientes de que el conocimiento puede cambiar sus condiciones de vida. Entonces, en esta parte del aprendizaje, nosotros aprendemos desde que nacemos. En el momento que nacemos, tenemos nuestro primer aprendizaje, que es respirar. Cuando estamos dentro del vientre materno, no respiramos de manera pública. Todas nuestras funciones de este tipo las llevamos a cabo por medio del cordón umbilical, ¿no? Por ahí nos alimentamos y no estamos utilizando nuestros pulmones para respirar. Cuando salimos al medio ambiente, incluso tardamos un momento en respirar. Hay a quienes los tienen que incentivar a respirar, ¿no? Con una nalgada, ¿no? Para que reacciones y respires. En ese momento aprendes. Ese primera inhalación que hiciste es un reflejo porque lo estabas necesitando. Pero inmediatamente el cerebro aprende que tiene que respirar porque ya está en un ambiente. Y a partir de ahí no dejamos de aprender a lo largo de toda la historia. Y aprendemos lo que nos enseña nuestro entorno físico, el entorno natural, pero también el entorno social, el entorno familiar, el entorno escolar. Aprendemos lo que nos enseña y aprendemos también lo que vemos de los demás, pero eso que vemos de los demás también es una enseñanza. Y si tengo un entorno favorable donde me enseñen las cosas correctas de acuerdo a los valores que hemos construido socialmente, pues a lo mejor voy a crecer de manera más o menos bien, con estabilidad emocional, estabilidad intelectual, desarrollo adecuado, pero si no tenemos quien nos enseñe, de todos modos aprendemos, pero vamos a aprender las cosas que estamos viendo. Aún así hay individuos capaces de que en un entorno totalmente desfavorecedor y que pareciera que estuviera condenado a lo peor, logran tener un procesamiento desde temprana edad que los lleva a ver que eso no es lo adecuado y logran escaparse de ese entorno. Son los menos, ¿no? A la mayoría, desgraciadamente, el entorno los condiciona, pero hay personas que logran escapar. Pero hay otras que ni siquiera tienen esa opción de poder escapar. Hay entornos de los que no te puedes salir, ¿no? Digamos, Ruanda, Somalia. ¿Qué hacen los niños de esas zonas
bueno, aquí en la tierra de Oaxaca o de Guerrero, pues que hacen esas personas que hasta aquí algo pueden comer, ¿no? En esas tierras, pero por ejemplo en Guerrero donde comen tierra, donde la comida no puede comer tierra, ¿cómo se escapan de ese entorno? Si alrededor de ellos no hay otra cosa, es imposible. Es imposible, hay circunstancias donde es imposible que se escape de tu entorno. Hay otras donde sí, donde tus decisiones hacen lo que eres, ¿no? Porque hay gente que hay gente que es víctima de sus circunstancias. Y hay muchas que sí, pero también hay muchas que no son víctimas de sus circunstancias, son víctimas de sus decisiones. Entonces hay que aprender. Nosotros en nuestro entorno podemos tomar decisiones. Y por muy mal que estemos, que pueden ir a la escuela, que sus papás pueden pagarles un curso, pues, están en la posibilidad de tomar decisiones. Hay gente que, hay gente que no está en la posibilidad de tomar decisiones. Pues nosotros sí podemos moldear nuestra vida, ¿sí? A lo mejor no escaparnos totalmente del sistema y de la formalidad que hay, pero sí podemos tomar decisiones para tener una vida más digna, ¿no? El aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos información que se traduce en conocimiento. Ya se el aprendizaje se traduce o no. ¿Cuándo? Otra vez, ¿cuándo se traduce en conocimiento? Cuando soy capaz de aplicar eso que aprendo en todos los ámbitos de mi vida. Porque si eso que aprendo o que según aprendí no soy capaz de aplicarlo, entonces no es conocimiento. Si yo sé resolver una ecuación algebraica, pero me ponen un problema que no está en la ecuación y yo tengo que plantear la ecuación primero, no sé hacer ecuación. Sé resolver un modelo matemático, pero no tengo el conocimiento para poder aplicar este modelo matemático. Es decir, si a mí no me tienen que dar el modelo matemático para resolverlo. Si yo resuelvo el modelo matemático, eso no sirve de nada, porque en la vida los problemas no me los encuentro en ecuaciones. No falla una máquina y me asomo bien, mira, es que la ecuación de primer grado que está ahí abajo es la que está mal. Hay que resolverla bien y ya la máquina va a funcionar. No nos encontramos eso en la vida cotidiana, ¿no? No nos encontramos, los problemas en la vida cotidiana no están presentados en ecuaciones. Nosotros utilizamos esas ecuaciones, esos modelos matemáticos, para llevar los problemas a un modelo matemático cuya solución va a resolver el problema que encontramos. Entonces, el conocimiento es eso, poder aplicar, llegar al grado de que aplico eso que aprendí. Si no soy capaz de utilizar eso que estoy aprendiendo, entonces no puedo decir que estoy generando conocimiento, que estoy adquiriendo conocimiento. La memoria es la retención o almacenamiento de información como tal. Desde un principio se consideró que la memoria era una propiedad general de la computación como un todo. Sin embargo, en la actualidad se considera que existen distintas formas, temas de memoria y que pueden asociarse a diferentes regiones cerebrales. Sí, hoy sabemos, antes creía que la memoria estaba ahí como un todo, ¿no? Hoy se sabe que hay regiones donde se guardan distintos tipos de datos. Porque tenemos una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, ¿no? Y que el cerebro, de acuerdo a nuestro estilo de vida, a lo que necesitamos, también es que el cerebro decide qué guarda y qué desecha. Así como nosotros decidimos en el celular qué echamos para afuera y qué dejamos ahí, cuando ya se está sabiendo que ya no da más, pues algo tienes que echar para afuera, luego no quieres sacar nada, ¿no? Pero algo tienes que decidir sacar. Así el cerebro, y no porque el cerebro no pueda acumular más información, el cerebro tiene una capacidad, hasta podríamos decir, infinita, este, para acumular información. Pero si la información es algo que no voy a ocupar, que no es significativa para mi estilo de vida, la olvido. Aún, ¿y cuándo logramos que el aprendizaje sea significativo? Cuando nos interesa, cuando tenemos, ya está. Toca, pregunta. ¿Ya o no? ¿Ya? No apagaron la luz hasta abajo, ¿verdad? Les vamos a dar por
Entonces, la memoria, lo que se nos va quedando en la memoria es lo que es más significativo para nosotros, para nuestro estilo de vida, para nuestras actividades cotidianas. Las formas o tipos de memoria son procesos en que hay reconocimiento de algo, de un objeto, de una cara, en el marco de un determinado tipo de información auditiva, olfativa o visual. En los sistemas de memoria, en cambio, lo que se recuerda tiene además una implicación, considerando la forma en que puede evocarse la memoria de los sistemas y el posible sustrato biológico involucrado. Los investigadores han tratado de distinguir la memoria implícita de la explícita y la memoria declarativa de la no declarativa. Entonces, ¿qué es lo implícito? Lo implícito, ya hemos hablado que lo implícito es aquello que no se dice tal cual, pero que se puede llegar a ella de alguna forma. Y por eso en este caso, en la memoria, ¿cuál es la memoria implícita? Algo, un recuerdo de algo que está ahí, pero, este, pero que no está explícitamente. No está tal cual. Y lo explícito es sí, lo que está así, un recuerdo a lo mejor que voy a evocar, porque explícitamente el recuerdo está ahí, tal cual. ¿Verdad? Declarativa. Ahí está la explicación. La memoria explícita y declarativa se caracterizan porque hay una recolección consciente de informaciones y experiencias pasadas y habilidades motoras en que se recuerda cómo hacer las cosas, tanto anatómicos, observaciones con el módulo temporal medial. Las memorias implícitas y no declarativas recuerdan las cosas como son y que son, representarían las influencias inconscientes de las experiencias pasadas. El sustrato anatómico involucrado estaría representado por diversas estructuras diferentes al lóbulo temporal medial. Entonces, en conclusión, memoria explícita, podemos decir que es la que está ahí de manera consciente, tal cual porque lo está buscando conscientemente, y esa es explícita y declarativa. Y la implícita y no declarativa es aquella que está ahí de manera inconsciente. Porque que el aprendizaje y la información que tenemos casi todo está en el 90% se va al subconsciente. Pues por eso es que si aprendemos a acceder a nuestro subconsciente, podemos tener un aprendizaje más rápido, más veloz y mejor, porque sabemos extraer la información de ahí. Cuando las cosas llegan al subconsciente y nosotros somos capaces de extraerlas de ahí, nuestra capacidad de cognitiva, de aprendizaje, se potencia mucho. Entonces ya tenemos el 9 completo. Vamos con el 10, que sigue siendo aprendizaje y memoria, y juntamos los dos, y con eso terminamos psicología hoy. Con el 10 terminamos.
¿Ya quedó? De identificar la relación entre aprendizaje y memoria. Aprendizaje y memoria son dos procesos estrechamente ligados y en cierto modo coincidentes, como las dos caras de una misma moneda. Es decir, están ligados, estrechamente, están unidos, o sea, no hay manera de, no puedo aprender si no tengo memoria. Si se me olvidan las cosas, no puedo aprender. Si yo me quemo un día en la estufa y no recuerdo al día siguiente que si me puedo quemar, si la estufa está prendida, me vuelvo a poner la mano y me vuelvo a quemar, y al día siguiente me vuelvo a quemar y me voy a quemar todas las veces porque no estoy fijando la información. ¿Sí? Entonces, están ligadas. Pero cuando dicen, es que pura memorización, pues de otra manera se está aprendiendo. Lo que puede variar son las técnicas con las cuales fijo la información en mi memoria. Eso es lo que puede variar. Aprender sin memoria, pues es imposible. No puedo aprender sin memoria. Y porque entonces se me olvidan los procesos, se me olvidan los datos, se me olvida todo, pues no voy a aprender. Y si no fijo la información, entonces no estoy generando aprendizaje. Entonces, son inseparables el aprendizaje y la memoria. Ahora, ¿de qué otra cosa nos podemos valer? Hoy en día, por ejemplo, con una memoria artificial, siempre y cuando tenga la capacidad de procesar información, de reflexionar y de atar las cosas, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, ¿y para qué quiero saberme todas las ecuaciones de memoria? No puede ser decían ahí. Lo que necesito es poder saber cómo utilizo los modelos matemáticos. Y el día que lo necesito, pues bueno, antes era en los libros, pero era más complicado. Si no tenías el libro, ¿de dónde podías te agarrabas el libro? Tenías que esperarte, por ejemplo, si era de noche, pues te esperabas al otro día, y si lo tenías que solucionar en ese momento. Hoy en día, con el internet, pues prácticamente lo que sea lo encuentras, pero tienes que tener la capacidad para discernir qué está bien y qué está mal, de poder verificar que esa información que estás tomando es correcta y que te va a servir para lo que lo quieres. Entonces, en este proceso, yo, por ejemplo, ya yo era capaz de repetir las cosas, por ejemplo, cuando iba en la primaria, los libros completos hasta con puntos y comas, porque lo fijaba en la memoria muy fácil, no porque lo fijaba muy fácil en la memoria, ¿no? Entonces me agarraban ahí con los papás a recitar los libros que vieran cómo. Pero pues ese no era ningún mérito ni de la escuela,
ni de todas ni de nada, o sea, tenía esa capacidad que estaba en mí, ¿no? Vamos a decir que ni mía, de manera natural, estaba ahí la capa. Pero una cosa es que puedas repetir y otra cosa que la puedas. Pero a partir de que yo tengo una cirugía de una hernia inguinal, pierdo la memoria. Y la pierdo, no de que no me acuerdo de las cosas, sino que llega mi sobrina a preguntarme de geometría analítica y entiendo lo que me está, el problema, sé lo que preguntan, pero no me acuerdo cuál es la fórmula y no me acuerdo, ¿no? Y me doy cuenta que perdí la memoria y empiezo a, pero la rectifico, o sea, me doy cuenta también que realizando muy rápido vuelvo a estar fijando. Pero hubo, en lo que voy recordando, yo estaba dando un curso de, no me acuerdo si era de, o, ¿no? Y entonces empecé a usar en la clase de la, para poder entender las fórmulas y entender todo. Antes de eso, yo no utilizaba absolutamente nada. Yo para dar clases, cuando clases iba, y borrador y se acabó. No utilizaba ningún libro, ninguna guía, ni borrador y nada, ¿no? A partir de ahí empecé a usar la computadora y a partir de ahí empecé a perder esa habilidad de fijar todo casi de manera fotográfica. Sigo teniendo muy buena memoria, pero ya no fijo las cosas, porque mi cerebro se acostumbró a esa nueva función, como decir, ¿para qué quiero fijar eso si no tengo disponible? ¿No? Pero la capacidad de procesar la información es ahí sigue, ¿no? Porque una cosa es que yo pueda encontrar qué fórmula voy a utilizar y otra es que la pueda utilizar, ¿no? Niños, ¿ya dejen la puerta? Dice, están además presentes en otros muchos procesos cerebrales como la percepción sensorial, las emociones o el lenguaje, por lo que los especialistas tienen dificultades para referirse a algunos de ellos con independencia del otro o para discernir su presencia o participación específica en una función cerebral o conductual. No hay, no se pueden, sí podemos distinguir lo que es mera memoria y lo que es aprendizaje, pero no los podemos separar. O sea, van juntos, forzosamente van juntos. Entonces hablamos del lenguaje, ¿no? De estar relacionados con el lenguaje, con el sentido. Y el lenguaje es aprendizaje, ¿sí? Porque una persona que nace en México, pues va a aprender español, ¿no? Y una persona que nace en Belice va a aprender inglés, ¿sí? Porque esa es la lengua que ellos dominan. Entonces el lenguaje no se da de manera automática, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje que además condiciona todo tu entorno social y todo tu desarrollo cognitivo con el tiempo. Se han encontrado personas, por ejemplo, en estado silvestre o en estado salvaje viviendo con animales, niños de 8 o 9 años, que ya es muy difícil recuperar. Es más, no se ha podido, no es muy difícil, no se ha podido. ¿Por qué? Porque no tuvieron todo este proceso de construcción social en los primeros años. Entonces, lo que somos, si bien biológicamente y fisiológicamente estamos condicionados por ciertas características, también es cierto que la característica de ser seres sociales es lo que va a condicionar nuestro desarrollo cognitivo, intelectual, emotivo, moral a lo largo del tiempo. Y si en los primeros años no se da ese proceso, pues no se logra ese desarrollo. Y por esas personas, por ejemplo, se han logrado apenas que hablen, no aprenden a leer sus procesos mentales, pues no son evidentemente los mismos, ¿no? Son personas que pareciera que tienen un retraso, pero no tienen un retraso, o sea, no tuvieron el proceso adecuado de desarrollo. Entonces, en lo que hacemos no se da de manera natural, porque pues mira, los niños que ahí están solos y aprenden y sí, pero están en un entorno social finalmente y observan. Y los que no están en ese entorno social, con seres humanos, no desarrollan esta habilidad. Puede definirse a la memoria como la retención del aprendizaje o la experiencia.
La memoria, la retención del aprendizaje o la experiencia. Yo no la definiría así, pero así la define. La memoria como la retención del aprendizaje o la experiencia. Porque primero tengo que memorizar y luego aprendo. Y aquí pareciera que a la vez que aprendo y luego fijo. No. Primero fijo y luego aprendo. Primero fijo datos y luego aprendo. Yo primero, así como nos enseñan a leer en la escuela, primero fijo la T con la A, la S con la A. Primero fijo eso y luego los puntos. Aprendí, estoy aprendiendo después a utilizar eso que estoy fijando en la memoria. Pues sí, están ligados, pues a eso no hay ninguna duda, pero yo diría que pues, no puedo tener aprendizaje si no primero tuve memoria. Pero primero fijo y luego aprendo. No al revés. Yo primero aprendo y luego lo fijo en la memoria. Porque aún así, claro, hay la fijación a corto plazo y a largo plazo. Si yo les explico una ecuación como cuando lo vemos matemáticas, ustedes para poder hacerla en ese momento inmediatamente lo tuvieron que haber fijado en la memoria. Y si no lo fijan, no lo pueden hacer. Tienen que estar revisando el ejemplo, ¿no? De qué pasos se siguieron. Todavía no sé, porque no lo he fijado en la memoria. Estoy revisando. ¿Por qué puedo revisar? Va a decir, pero si no hubiera aprendido no podría revisar el ejemplo. No. Puedo revisar porque ya aprendí en mis procesos mentales que si yo sigo un procedimiento, puedo replicarlo, ¿no? Aunque a veces no sepa ni lo que estoy haciendo, pero soy capaz de replicar eso. Pues tengo ya el aprendizaje de que puedo replicar lo que ya vi siguiendo los mismos pasos. Y si tengo la información para hacerlo, ¿no? Porque si implicó sumas, restas, multiplicaciones, pero no es hacer sumas, restas y multiplicaciones, aunque haya entendido qué se hizo, no voy a poder. En sentido más amplio, el aprendizaje es la adquisición de conocimientos y la memoria es el almacenamiento y la representación interna del conocimiento. O sea, y si el aprendizaje es la adquisición de conocimiento. Pero ya dijimos que el conocimiento se consolida y lo podemos llamar conocimiento cuando eso que aprendemos somos capaces de aplicarlo. Lo que aprendemos es retenido o almacenado en nuestro cerebro y constituye lo que denominamos memoria. Ahora también lo podemos ubicar en un ciclo, ¿no? Donde como el huevo y la gallina no sabemos qué es primero, ¿no? Tenemos memoria, aprendizaje y conocimiento. Memoria, aprendizaje y conocimiento, donde pues, es un ciclo que se está perpetuando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues lo que les decía viene ahí abajo, no hay aprendizaje sin memoria. Si no fijo información, no puedo aprender nada. La percepción implica un proceso de asimilación de significados a los estudios, esquemas, fragmentos de estructuras y conocimientos, y la memoria tiene como objeto tanto estas interpretaciones de categoría superior a la percepción como las propias percepciones. Entonces, la percepción, como lo dice, implica un proceso de asimilación de significados a los estudios. No todos percibimos las cosas de la misma manera. Tenemos percepciones distintas acerca de los mismos hechos o de los mismos fenómenos. Entonces, estas percepciones, si bien hay muchas áreas del conocimiento de la ciencia que intentan quitar la percepción subjetiva, la percepción de cada individuo y hacer una percepción general con base a las cualidades o a las características del objeto, lo que se llama ser objetivo, ¿sí? Lo cierto es que siempre, por más objetivo que quiera ser, siempre va a haber una percepción subjetiva de cualquier cosa, porque quien está teniendo la percepción es un sujeto,
quien estudia al objeto es un sujeto. Entonces, el objetivismo o el ser objetivo nunca es al 100%, porque mientras que el ser un sujeto, el que está analizando al objeto, siempre va a estar la interpretación del sujeto. Por lo tanto, por más que quieras tú citar tu opinión personal, ahí está, porque eres un sujeto y eres subjetivo, porque eres un sujeto. En este sentido, consideramos que la memoria permite conservar esquemas cognitivos y conocimientos. Además, podemos tomarla como la persistencia del aprendizaje en un estado al que se puede acceder posteriormente. La capacidad para identificar un estímulo, objeto, persona o situación como algo ya vivido o visto anteriormente se debe a un tipo específico de actitud, la memoria de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, en los exámenes que ahora se hacen, que son todos estandarizados de opción múltiple, tienen, tienen una función. Esos exámenes estandarizados van enfocados a que las personas con mejores condiciones de vida sean los que vayan accediendo, o los vayan evaluando, vayan obteniendo los mejores resultados. ¿Por qué? Porque las personas con mejores condiciones de vida han sido expuestos a mayor tipo de entornos. Sus percepciones se han desarrollado en distintos entornos. Su capacidad de análisis, de ver las cosas, de sintetizar es mayor porque ha estado en distintos ambientes, ha convivido con distintos tipos de personas, ha tenido acceso a distintos sistemas. Entonces, esos test realmente también que hablamos de la igualdad de oportunidades, realmente no lo es desde primero, que no todos tienen las mismas condiciones de vida. Por lo tanto, no puedo hablar que el examen es lo mismo para uno que para otro, ¿no? Así como si pongo a dos personas, digo, al que levante este bulto de cemento, pongo a un hombre de 90 kilogramos por una mujer de 50 kilogramos, digo, que levante ese bulto de cemento, se queda con el trabajo, pues los dos tienen la misma oportunidad, ¿no? Igualdad de oportunidades, los dos tienen la oportunidad de levantar el bulto de cemento. Sí, pero su circunstancia no es la misma. Entonces, es una falsedad que les esté dando una igualdad de oportunidades. Lo mismo ocurre con esta parte y hay una manipulación psicológica en este aspecto, donde incluso las personas que no van logrando sus objetivos, en este caso académicos, se van condicionando y van creyendo que no son capaces y que son malos para la escuela y que ellos no son para la escuela y se van generando los filtros, ¿no? Desde esta manipulación de la idea de la igualdad de oportunidades y esta manipulación psicológica que te va creando, que tú, como no alcanzas tus metas, vas diciendo, pues es que no soy yo para la escuela, ¿no? Y lo cual no es cierto. Los exámenes están diseñados para que las personas con mejores posibilidades de todo tipo sean las que alcancen. Y con eso terminamos. Bueno, y prácticamente terminamos con 9 para las 6. Yo creo que nos va a quedar más tiempo después del tema 10. Con eso terminamos entonces. Recuerden que este viernes en 8, examen global. Todo vayan pensando en qué horario prefieren, que nos sigamos hasta la de 6, sería de 6 a, no, de 4:30 a 7:30. 4:30 a 7:30, o si quieren llegar un poco antes, y que sea de 3 a 6, para que viendo a las 6, o si incluso lo hacemos un sábado, pudiera ser también. Entonces, como ustedes prefieren, llegan a las 3, se van a las 6, o horario normal y salen más tarde, posible. Entonces, para que vayan checando esta parte para hacerlo, estudien, tienen ahí sus apuntes para que se vea reflejado ahí un buen resultado. ¿No revisaron? Y es que cuando yo... Entonces nos vemos ¿qué día es? Ya no sé qué día es miércoles, nos vemos el viernes. Hasta el viernes, Tania y Lavi. Nos vemos, gracias.